Buenas, ¿qué tal? Estaba escuchando unas cosas. Esto ya pensaba hacer una serie de vídeos más que realmente un solo vídeo, pero si me cabe en uno, lo dejo en uno. Si no, luego lo parto en un par para hacerlo más corto y lo dejo en dos veces. Pero es que cómo se hace en cómics es un título muy genérico, ya lo sé cómo se hace en cómic. Pero el proceso es porque hay mucho lío cuando empezamos a hablar de licencias, hablamos de ediciones, de papeles, de mil cosas. He hecho varios vídeos separados hablando de ciertas de estas cosas. Aún hay algunas frondas que se repiten, supongo que es lo normal cuando la gente, sobre todo, no digo ya que empiece en el mundillo, sino ya el tema de, cuidado con esto va a hacer ruido, lo siento, sino con el tema de un poco de cómo funcionan las cosas. Bueno, lo principal es, normalmente, estamos hablando de editoriales propias con material propio, lo que significa que trabajan ellos, contratan a sus autores, o autores que llevan la obra, se les compra, y se les publica, o editoriales que tienen una línea, un editor, una idea y se buscan autores para hacerla. Quiero decir, eso cambia. Ese tipo de contratos son contratos de artista que se han creado no hace mucho, que deberían diferir porque tenemos contratos de guionista, que ya existe lo que es la ocupación dentro del esquema de ser un freelance, un autónomo. Pero bueno, normalmente cuando se firma una empresa con unos autores, depende un poco del sitio, en Estados Unidos varía, pero normalmente se suele pagar pues entre un 60, me parece que es un 75% de lo que es el cómic se paga al dibujante y el resto al guionista, más o menos. Luego vamos a Estados Unidos, hay guionistas estrellas que reciben X por estar trabajando X tiempo, o X por serie, o X por series, lo que sea. Pero normalmente una obra, nos enfrentamos a una obra, por ejemplo, europea, una BD, cosas así, pues estamos hablando de un reparto de un 65-75 a un 35-25. Eso es lo que se llevan de lo que es de ganancias. ¿Qué ocurre? Lo que se saca realmente de un cómic para el autor, en estos casos, lo máximo que suelen dar las editoriales, por ejemplo en España, lo máximo que se da, creo que es Fandogamia, me parece el Icarras lo que más dan, entre un 18 y un 20. Lo normal es un 10, un 13. Máximo me parece cuando es a nivel español. Si tiene importación fuera, más o menos. Pero ya os digo que de 8 a 13 sería incluso lo normal del porcentaje que se llevan de cómic los autores. En caso de licencias, bueno, eso es licenciar un cómic aquí, más o menos sería algo así. Pues, negocias con el autor, compras y esas son una de las circunstancias. ¿Qué te da la editorial? La editorial te dice, pues, yo te compro a X, te doy un adelanto sobre ventas, o sea, se establecen normalmente los lanzamientos de unidades. Pues, por ejemplo, te dicen, la primera edición va a tener 500 unidades. En libros normalmente suelen ser más altas que en cómics, para que entendáis un poco porque es más caro de más complejo, ¿vale? Pero pongamos una tirada de 500 unidades. Las 500 unidades, ellos se van a llevar un 10%, he hecho el cálculo, digo el 10% por hacer el cálculo, de esas 500, pongamos que valen 20 euros, ¿de acuerdo? O sea, hablamos que son 10.000 euros, de esos 10.000 euros, un 10%, 1.000 euros se va para el autor. Eso es lo que se va a llevar de esos 500 ejemplares el autor. Estamos hablando de que es muy, muy escaso. ¿Qué ocurre? Pues claro, los autores tienen que repetirse, tienen que hacer más series, tienen que crear muchos tomos, tendrían que tener empleos alternativos para poder vivir de estas cosas, porque nadie sobrevive. Pero una tirada, pongamos, de 5.000 ya te puede dar para más o menos poder vivir con un par de cómics al año, más o menos. Y hablamos que tirar una tirada de 5.000 es muy chungo en este país, muy, 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 muy difícil. Tenemos superventas, un Darío Rubín, a Colocar, se va a lo que quiere más, pero vamos, creo que son gente que venda muy, muy bien, que no es común. Para que entendáis, con ese porcentaje es lo que se vende, es lo que ellos reciben, porcentajes, adelantos, etcétera, porcentajes sobre lo que es la obra. La obra, bueno, los costes ya sabéis que son de producción, pues son la mayoría, son el cómic en sí. La distribución se suele comer normalmente, hablo con precio de portada, porque el precio de portada, la distribución se queda igual. Lo normal sería que se comieran un 45% de ahí, ¿vale? Hacer un cálculo aproximado, o sea, tú envías tus cómics y literalmente se lo tienes al coste de una roja al 45% a la distribuidora, porque la distribuidora lo mueva, que ellos ya hacen su porcentaje a 40, 35, a lo que sea. ¿Qué ocurre? Lógicamente, cuando ese precio de portada, el mismo editor, que también es su distribuidor, se lo manda a ellos,
ahí se evita una distribuidora, por ejemplo, y pueden ofrecer mejores precios. Muchos lo hacen, ahora ya distribuidores pequeñas. Es una forma de trabajar bastante buena porque el porcentaje pueden aumentárselo a la tienda o al lugar al que vendan y ellos se quedan siempre un porcentaje más alto, no hay un distribuidor en medio. Por eso siempre se ha hablado que las distribuidoras, por ejemplo, son uno de los grandes problemas de la industria, porque se comen un porcentaje alto de lo que es todo esto y repercute menos. Para que entendáis, gente que hace normalmente autoediciones y lo envía a ellos, muchas veces han un descuento de un 30 o un 35%, pongámoslo así, y resulta que con eso han ganado un 10% ellos sobre el precio para ganar algo más. Esos son formas diferentes, eso es a nivel de distribución. Algún día hablaremos, creo que hablaré de distribución, cómo funciona más o menos. Pero bueno, ahora de hacer un cómic importado. Primero, depende de editorial, depende de sello. ¿Por qué? Cada editorial funciona de una forma diferente. Hay editoriales que lo que hacen literalmente es licenciar títulos. ¿Por qué? Pues porque normalmente en Estados Unidos, cuando apareció la época de las grandes sellos, pues funcionaban todo de Marvel, todo DC. Tú comprabas los derechos para publicar Marvel, comprabas los derechos para publicar DC, ¿vale? Y era todo el grupo. Publicabas los derechos de Image, ¡pum! Pues así, Forum en sus inicios, 5 y todos estos, pues compraron todos los grandes detalles. ¿Qué ocurre? Bueno, estos vienen normalmente por precios. Normalmente eso va por subasta, quiero decir. Tú vas, haces tu oferta y el que hace la oferta más alta se acaba llevando esa licencia y luego se va renovando, se va buscando. Y si alguien presenta una oferta mayor, es cuando el sello dice al actual licenciatario, lo detengo una oferta X tal. ¿Cómo lo hacemos? Puedes mejorar, puedes superar, puedes hacer ciertos cambios o lo que sea. No implica solamente el precio, ¿vale? No hablemos solo de pasta, para que entendáis un poco. Muchas veces a un sello ciertas características le interesan más que lo que es el precio de compra de su licencia. Primero porque ellos se llevan unos porcentajes de ventas, se llevan unos porcentajes de todo, el sello original. ¿Qué ocurre? Pongámoslo así. La negociación de Planeta Agostini cuando los derechos de DC fue muy especial. Primero porque en España habíamos tenido los derechos de DC, habían estado en 5. Y 5 los perdió. Una de las grandes cosas que se dice siempre, aparte de, pues, literalmente, pues de la económica, podéis leer un libro que se llama Señores de 5, que es bastante bueno, pero si no veis el libro, pues siempre se solía decir que perdió los derechos porque comenzó a publicar en Latinoamérica y no tenía derecho a hacerlo, que significa que todo eso fue una denuncia y DC pues retiró, por romper contrato y mandar a tomar por culo a 5. Es una de las cosas que se dicen, ¿vale? Sí que fue uno de los factores, lógicamente 5 lo hizo y DC dijo aquello de perdona, tú estás vendiendo en un sitio donde yo no te he licenciado. Y si tengo otro tío pagándome una licencia o puedo sacar a otro tío pagándome una licencia allí, ¿qué haces tú allí vendiendo sin mi permiso? Yo allí no saco nada contigo, saco en general de ventas. Bueno, eso es lo que ocurrió en grandes masas. Norma, cuando empezó a publicar, por ejemplo, en España DC, al principio no lo publicaba solo, lo publicaba con la licenciataria de los derechos en México, que era BIT. BIT, básicamente, tiene los derechos publicados en México, se llegó a un medio acuerdo, de manera que con esos derechos podía publicar en España. ¿Qué ocurre? Pues aquí lo que hizo BIT fue unirse a Norma y así publicaban los dos aquí en España, pues Batman y todo esto, y sobre todo Vértigo. Lo que principalmente llegaba era sobre todo Batman. Y cuando Norma se vio con la potencia, pues simplemente pidió ya los derechos, funcionó con sus derechos y ahí es cuando vimos una volada de Batmanes y un número ingente de Vértigo. Sobre todo lo que más le interesó a Norma fue continuar con una línea de Vértigo que había nacido en 5, pero todavía no era muy grande. Recordad que en 5 habían nacido Sandman, teníamos la cosa Pantano muy mal editada, pero teníamos en grapas y poco más. O sea, no había nacido Hellblazer, había empezado a una serie limitada para nosotros y un prestigio, no había más. Cuando llegó Norma, Norma se lanzó a por Vértigo. ¿Por qué? Recordemos que en los 90 había sido un desastre en cuanto a cómics. ¿Qué ocurre? Vértigo era adulto, era muy diferente, era algo que encajaba muy bien con Norma, porque Norma no tenía cómics de sellos propios de superhéroes, ni había tenido nunca... Era un editor de cómic europeo. ¿De acuerdo con eso? Pues se hizo su negociación y se llevó los derechos y empezó a publicar. Sobre todo le interesó Vértigo. Una de las razones por las que Planeta entró para llevarse DC fue porque había perdido los derechos de Marvel en favor de Panini. La pelea entre Panini y Planeta por eso fue, básicamente Panini estaba diciendo a Marvel aquello de que tengo más pasta, me imprimo a mí mismo, yo no soy un solo país, también puedo tirar a Latinoamérica, puedo tirar a toda Europa. Latinoamérica les importaba en aquel tiempo menos a Estados Unidos. Es así. Luego ya Planeta también es una editorial que también puede editar allí, pero no tenía permiso. O sea,
Luego Panini ya ahí rascó lo suyo. Panini tenía un Panini México como está ahora, que editan de puta madre, según dicen. Eso ya es algo que me parece alucinante, pero no sé si los sellos de Panini México tienen relación con lo que es la cúpula de Panini Europa a la hora de editar, porque tienen, de hecho tienen, por lo que he visto, un seguidor indicó, alguien del vídeo puso un comentario, e indicó ciertos formatos que no tenemos aquí en Europa. Pero no tenemos ni aquí en España ni en el resto, o sea, eso es muy curioso por ver. En Italia tienen muchos más. De hecho, siendo italiana tiene más costumbre y tiene unos formatos que aquí no tenemos, bastantes más. Y en Francia yo me acuerdo que tengo por ahí un coleccionable de Batman que vale 5 pavos y es un tomardo. Pues eso no lo tengo ahora, pero eso vamos. La cosa es que con todo esto que os estoy explicando, pues Forum desaparecía, porque no había más Marvel de Planeta, y Planeta pues empezó a tirar la DC. ¿Qué ocurre? Una de las cosas, por ejemplo, que le ofreció a DC fue, no solo a nivel monetario, sino fue, voy a llevar tus cómics a los kioscos. Voy a hacer un formatito que va a ser de 48 páginas. No sé si tengo yo ahora de esos formatos algunos, sí que debo tener. Pero creo que el Shade, por ejemplo, el Shade del Hombre Cambiante, se llevó el Hellblazer, se llevó Transmet, si no me equivoco, no lo sé. Transmet dudo. No, Transmet se llevó también. Toda la línea de Vértigo acababan en esos tomitos. Y lógicamente les dijo que saldrían todas las series de grapa que tenían regulares fueran a salir. O sea, tendríamos los Green Lantern de Geoff Jones, el Green Arrow de Jude Winnick, tendríamos el Batman de Morrison, bueno, Morrison y de cómics. No les explicaron un poco cómo se editaba eso. ¿Cómo se editaba? Como el culo. Punto. Yo tengo toda esa época de grapas de Batman. Eran se podía leer muy bien todo, pero el desastre era que mezclaba Detective Comics con Batman y va por sagas. Y que cada mes, por ejemplo, Green Lantern y Green Arrow, cada mes se iba dividiendo. O sea, un mes era Green Lantern, un mes era Green Arrow, un mes era Green Lantern, un mes era Green Arrow. Eran grapas dobles y es bueno, vale. Más o menos tengo mi relación. Ellos hicieron eso para lanzarse al kiosco. ¿Qué ocurrió? Pues que España ya no es un país de kioscos, ya no es un país de papelerías, ¿vale? España ya no tiene esa potencia. Tú vas a comprar ya tus cómics, tu librería de cómics, ya nos hemos quedado en eso, o los pides por internet. Y ya estoy hablando de que estoy hablando de los años 2000, aún no, internet no funcionaba casi. Pero la gente no iba a su papelería, los críos no miraban en la papelería de los TVOs, ya habíamos cambiado. No sé si para bien o para mal, pero desgraciadamente habíamos cambiado y habíamos entrado en una dinámica diferente. Ya no comprábamos en papelerías, nosotros seguíamos nuestras series mensuales, si era continua. Algunos sí que lo pedíamos en papelería, pero eran menos. ¿Qué ocurre? Pues con esa forma de trabajo, pues cambió. De hecho, muchas de esas series que empezaron con grapitas acabaron en tomardos enormes para poder acabar las sagas. Porque no había manera humana de llegar a publicar eso, y en kioscos pues se dio una bofetada en cuanto a distribución. Eso es una historia de Planeta que, bueno, pues porque habían cambiado los gustos, o sea, no fue culpa de Planeta. Habíamos cambiado nosotros. Después de todo esto, ya apareció ECC, que ECC era la empresa que literalmente hacía la traducción, la maquetación, la edición, todo. O sea, lo único, y se encargaba hasta de enviar las distribuciones. Lo único que no hacía realmente era poner la pasta, porque eso lo hacía Planeta. De ahí ECC es cuando al final, viendo que lo hacía todo, pues se lanzó a la aventura de empresarial y tiró a los licenciados de DC y les informó les enseñó sus formatos, son nuestros formatos, funcionan así, lo hemos hecho así. Nosotros hemos publicado grapas durante X tiempo, luego pretendemos sacar un tomo recopilatorio en tapa blanda y luego con tiempo una serie de tapas duras. Eso era inicialmente CC. Tú podías comprar la serie de Batman y cada 6 meses te sacaban el recopilatorio con normalmente 4 números, o 3, 4 números, depende de dónde tenías las series. Además, los cómics de Batman ya tenían dentro también el Detective Comics. Podías leer el número de Batman, el número de Detective Comics. Así que era una forma de publicar bastante... A mí me gustaba porque realmente le tenía todo y yo me hacía las grapas, no me hacía los tomitos, pero hay gente se hacía los tomos de tapa blanda porque decía, me dio más de tirón. El precio pues estaba un poco más barato que comprar todas las grapas, pero es que no ibas al día, que es una de las otras gracias que tenemos. Y después, con tiempo, aparecía un tomo, ¿vale? Es tapa dura, pero eso tardaba más. En eso se parecía, en lo de recopilar con tiempo, porque Panini recopila cada 3-5 años, aparece el formato que toque, pero aparece la recopilación de la serie de grapas. Hasta el nacimiento de los Marvel Premier actuales y todo esto, es que no recopilaban nada. Y si perdías una grapa y se agotaba, tú te metías en un follón porque no reimprimen nunca grapa. Este sí que reimprimía grapa más a menudo que ahora. Se ha dado bastantes leches por quedarse bastante grapa que no ha vendido, antigua.
¿Qué ocurre? Volvemos a lo mismo de siempre. Otra vez hemos cambiado nuestra forma de comprar, poco a poco hemos ido dejando las grapas, la gente se ha vuelto muy exquisita y solo va a tomazos de tapadura, de repente omnibuses gordos y cosas así. La gente había cambiado. La pandemia produjo un cambio brutal allá en el 2020, pero estoy hablando ahora mismo, estoy hablando de 2015, 2016, cuando empezó la gente a entrar en el mundo del cómic y a querer solo tomos, historias cerradas, cosas así. O sea, nadie se metía en una serie si no le asegurabas que la serie era buena, si no le asegurabas que la serie estaba y que estaba en tapadura y cosas así. Había muchos follones. Os recuerdo que en aquel tiempo Planeta publicaba un montón de imágenes, publicaba, por ejemplo, lo que todavía no era Skybound, porque Kirkman no había nacido como Skybound. O sea, estaba The Hound, estaba El Hombre Lobo, estaba Los Muertos Vivientes, pero no tenía Invencible. Invencible es una pequeña editorial española que había cogido con un formato que no os gustaría ninguno porque era más pequeño, jibarizado, que decís, el Invencible de Kirkman, que había sido pues un boom con tiempo, no fue inmediato. También estuvo publicando en esos mismos formatos, Savage Dragon, que ha recuperado Planeta, en un formato de ese tipo, que tampoco vendió porque nadie sabía de eso, a nadie le interesaba Savage Dragon, con todo el cariño del mundo. Vale, Savage Dragon yo tengo los mapas originales que salió con Forum, con World Comics de Planeta, tengo tomos, tengo toda esa época de Aleta y dices, vale, bien, no soy muy quejica. Savage Dragon era entretenido, no es una bomba de cómic, realmente se ve en un momento dado, para que entendáis un poco. Era Eric Larsen queriendo hacer una historia de superhéroes con polis por en medio, que era muy Hulk. Luego se le empezó a ir la pelota, quería ser Jack Kirby y allí con dimensiones, mundos, intentó recrear casi un Kamandi y luego se iba. Era un follón, cuartos dioses y cosas así. Y realmente tenía alguna saga interesante, pero Eric Larsen, con todo el cariño del mundo, gráficamente no ha evolucionado nada de nada. Se agradece porque funcionaba bien, pero algunas partes que se haya kirbizado, hay gente que no gusta el estilo, pues se lo echa en cara, a mí me gusta, pero no ha evolucionado demasiado. Total, que esa editorial tenía, por ejemplo, los derechos Invencibles. ¿Qué ocurre? Que es que Image de repente empezó a licenciar de otra forma. Image licenciaba por sellos. Y de repente la gente se volvía loco. ¿Cómo que Norma empezó a licenciar Image? Empezó a sacar unos recopilatorios gibarizados nuevamente. Ya volvéis con todo de... Es que me encanta cuando la gente dice que el jibarizado es un formato. Si llevamos con ese formato un montón de tiempo. Planeta sacó los clásicos en jibarizados. Norma sacó recopilaciones de archivos de Wildcats, archivos de Topco, etcétera, etcétera, en jibarizados. Y ninguno de los dos estabais ahí quejándoos. El resto nos tuvimos que comer eso porque es la única forma que teníamos de leerlo. Pero oye, la gracia es que ahora gritarnos y la gente me dice, es que tienes que haberte quejado. Y digo, ¿y de qué habría servido? Aunque nos quejáramos todos los que comprábamos eso y dejáramos de comprarlo, lo único que habrían hecho es perder la licencia. Habríamos perdido los cómics, dejaríamos de leer. Y cuando pierdes una licencia, si la editorial dice no vende, esa licencia la tiran. Porque no les interesa, la recuperarán cuando crean que pueden llegar a sacarla o interese. O sea que igual te pegas 5 años sin ver uno solo de los cómics de Wildcats, o solo 5 años sin ver un puñetero cómic de esto. ¿Qué ocurre? Os recuerdo que Norma tenía todo eso de Image, pero después Planeta. Bendita Planeta, la que todos adoráis. No entiendo todavía por qué, igual que a Panini o a ECC, no se les da adoración a las empresas. Adquirir también esos derechos y empezó a publicar. Tampoco publicó muy bien, le pasó lo mismo que con DC. Sobre todo cuando cuando Jim Lee vendió Wildstorm a DC, Wildstorm pasó a ser DC, por lo tanto podían publicar todo. Publicaron la última etapa de Wildcats, no mal, tampoco bien, pero no mal, por ejemplo. Pero Image licenciaba de forma separada, o sea, Image no te licencia, pongámoslo así, es que tengo todas las series de tal. No. Primero, los autores tienen derecho a licenciar por separado sus obras. Eso es lo primero. Lo segundo, porque son suyas, pueden hacer un mensaje a los cojones. Si uno de ellos, ¿no?, se monta una especie de estudio, básicamente es ponerle un nombre a sus cómics, pues Skybound es el nombre que Kirkman le puso a los cómics que era padrina y saca a través de Image. Porque Image funciona muy como, mira, tienes tus cómics, venga, la idea es buena, voy a poner pasta para que tú puedas publicar tus cómics. Voy a llevar mi pasta, mi dinero, pero el cómic es tuyo. O sea, puedes pedir tus derechos, puedes hacer lo que sea. Pero en el momento en el que esto deje de vender, sea una mierda, estemos cagados, hablaremos. Porque igual tienes que mantenerlo tú, o igual yo simplemente dejo de editarte y tendrás que buscarte tú las castañas en otra editorial. Image se convirtió en una editorial de oportunidades y para que muchos autores que estaban allí de toda la vida, de repente pudieran montarse un sello. Que quiero vender, hace no mucho se montó el suyo. Warren le sacaba un huevo de cosas en Image y ni siquiera se miraba sello. Image, y salían a casco porro y ya está. Pero todas esas obras se licencian de forma separada, ¿vale? Tú hablas con los autores. Por lo tanto, cuando licencias Skybound, hablas con Kirkman, separado.
Cuando, por ejemplo, licencias a Ed Brubaker, cuando publican Image, tú vas por título, o por serie, o por bloque, con él. Por ejemplo, por eso tenemos Criminal, que está publicado, o Regles, está publicado por Marine en España, pero sus nuevas obras están licenciadas dentro de Norma. ¿Por qué? Pues porque la negociación entraron y está separado. Y ya está. Siempre pongo el ejemplo de Brubaker porque es más fácil de ver el de Brubaker y Phillips, ¿vale? Pero no es difícil encontraros, por ejemplo, el Lock and Key. Lock and Key lo tiene Panini, además es IDW, por ejemplo, y IDW tiene cosas Planeta. ¿Por qué? Porque IDW hace lo mismo. También publican de forma separada, igual que Boom Studios y todo el mundo. Solamente ya lo hacen en bloque con muy pocas cosas. Sellos en bloque. Aftershock, que lo compró Planeta y en Estados Unidos va fatal. Valiant, que lo tiene ahora en propiedad Monstruos, pero pasa lo mismo, se llevan todo el universo. DC, Marvel, y me parece que a día de hoy serían las únicas que te llevas todos los derechos del universo. Porque ya no te llevas eso, te llevas el universo, realmente. Y es un poco difícil. Dark Horse también publica separado, pero por ejemplo, el universo de Mignola, el universo de Mignola es Mignola, eso no se separan. Pero sin embargo, de Dark Horse vemos cosas muy separadas. Yo que sé, ahora mismo el Cyberpunk de Dark Horse, que está publicando de la serie por el videojuego, lo publica Panini. Y sí, creo que Dark Horse también hay algunas cosas separadas, por ejemplo, que también está publicando Planeta. Eso en cuanto a sellos. ¿Qué ocurre? Pues cuando se habla de perder un sello, podemos hablar de perder una licencia. En el caso de algo gordo, pues un Marvel, un DC, hablamos de todos los títulos. Otro detalle, cuando hablamos de ciertos títulos, como os he dicho, lo que son independientes, cada autor es el dueño, ahí tenemos otro detalle. Vértigo empezó con una de las grandes diferencias con el resto de DCs. Los títulos Vértigo y algunos títulos, sobre todo de la invasión inglesa, léase Watchmen, por ejemplo, Watchmen, o V de Vendetta, DC tiene los derechos sobre ese título mientras siga publicándolo. Y si un año después lo tiene sin publicar, sin reeditar, no hay planes ni nada, esos derechos revierten a los autores. Por eso, Gibbons y Alan Moore siempre han dicho que bueno, que les estafaron. Es su manera de hablar de... Alan Moore lo dice como le estafaron, porque jamás, él sabe que jamás van a dejar de reimprimir Watchmen, jamás van a dejar de reimprimir ninguna obra que tengan suya, porque volverían los derechos a Alan Moore y a Gibbons, y entonces harían lo que quisieran. O sea, podrían enterrarlo y nadie más volvería a leer Watchmen en la historia. Y eso, pues a DC no le interesa. De hecho, también de ahí sacar el mundo, reaprovechar personajes, hacer todo esto, porque mientras salga algo de Watchmen, los derechos son de DC. ¿Qué ocurre? Muchos títulos Vértigo, antiguos, léase sobre todo los de poca venta, DC los ha dejado caer. Steven T. Seagal y su Casa de los Secretos, casi todo Steven T. Seagal con Christiansen va a caer y va a aparecer así. El enigma de Fregredo con Milligan también ha aparecido así. ¿Por qué? Son muy antiguos, yo los tengo, de hecho los tengo, para que entendáis un poco el concepto, yo esos los tengo empezados en Norma. En Norma. Eso se hace, eso es el principio de siglo. Quiero decir que han dejado caer esos derechos porque ya no los van a republicar. ¿Qué ocurre? Las editoriales pequeñas, en España, por ejemplo Dolmen, es lo típico de, oye, es que la obra es buena, dice, ya, y hace un montón no la reedita nadie la conoce, vamos a probar. Hablan con los autores, ahí es como la negociación que he hablado con los autores españoles, hablan con ellos, quedan un porcentaje, les pagan X de ventas, se quedan, les mandan los originales que los tienen ellos, etcétera, y hacen la tira. ¿Qué ocurre con todo eso? Pues que cuando hablamos de perder o ganar ese tipo de derechos, son pujas como cualquier empresa, pero funcionan diferente por cada editorial, ¿vale? En general, ya os digo que cada vez más se hace lo de por títulos en vez de por universos. Si son universos muy conexionados, como puede pasarle a Valiant, a Marvel o DC, pues tienes que venderlo entero, pues no vas a vender una obra de Batman aquí y una obra de Batman allá. Y también de ahí, por ejemplo, vienen problemas cuando tiene los derechos de Spawn Batman, los derechos están compartidos porque son DC y a la vez son de Image, pues que aquí en España los tiene Planeta y ECC, pues tienes ahí tu peleita hasta que salga. Luego tienes, se quedan derechos, o que los tengas solo una parte. Marvel, el famoso Vengadores JLA, ya sabéis que no se podía hacer, ni se podía reeditar. Gracias al cielo se ha podido hacer al final, pero ha sido desgraciadamente por el fallecimiento de los Pérez en Estados Unidos. Aquí volvemos a lo mismo. ¿Cómo publicas eso? Si Panini y ECC no se unieran, no pueden. Hay que hacer una edición especial que les acepten desde allí, Marvel y DC acepten hacerlo de nuevo. Es una de las mil leches editoriales. Más o menos con esto creo que entendéis un poco el problema de cuando hablamos de que ECC, por ejemplo, cuando dice, voy a perder los derechos, está todo este asunto.
Cuando decimos eso es porque o ha entrado una empresa antes o el mismo ECC puede haber comunicado a otras empresas, a otros editores que lo va a dejar caer, que alguien le haga una oferta porque ellos no van a renovar. De momento renovarán automáticamente si nadie presenta. Lógicamente alguien no va a presentar una oferta y ellos saben que en X momento se acabará su renovación y ellos dejarán de presentar, de tener los derechos. O que tenga problemas económicos, sepa que no va a aumentar la oferta ni va a mejorarla y va simplemente a mantener la licencia si se mantienen las características, eso puede ser una opción, pero haya una empresa que haya entrado y ha puesto una oferta sobre la mesa que DC pueda tener considerada mayor que la de DC. Hay muchas opciones con eso, ya os digo que esto es un mundo empresarial. Pero una vez pasa todo esto, tú tienes tus derechos con el cómic americano y lo que eliges son los formatos. Tienes una serie que puede ser un tomo, ¿vale? Es una serie, pongamos una serie que es solo un tomo. Eliges tapa blanda, tapa dura, etcétera, etcétera. O una serie limitada, puedes hacerla en un tomo o puedes hacerla separada. ¿Qué ocurre? Nosotros normalmente, ahora ha mejorado el ritmo, ha mejorado de forma brutal. Llegaba a leer cómics con 6 meses y un año de diferencia en mis tiempos con respecto a Estados Unidos. Bueno, por el forum podías estar leyendo un cómic en los 80, un cómic en los años 70, eso es otro tema ya, ¿eh? Porque las ediciones, la reedición aquello era... Total, que ahora más o menos se suele pasar un par de meses, 3, desde que se edita en Estados Unidos y ya se puede editar en España, no por derecho sino por tiempo. ¿Por qué? Allí sale, en el momento en el que tienen su fecha de salida, a partir ellos han trabajado lo que sea, pero mandan los fotolitos, que ellos están trabajando pues un mes antes para la impresión, te lo pueden mandar un mes antes, con suerte. Tú lo tienes y trabajas en las traducciones. Las traducciones, maquetas todos los textos, cambias todo, haces tu cómic, ya has decidido, pues bueno, por ejemplo, este va a salir, esta es limitada, va a salir en una grapa. Vale, formato grapa 20 páginas, pues maquetas todo, acabas toda la traducción, lo cierras, lo metes, haces la impresión, haces el diseño, cargas los datos, etc. Eso es mucho curro, aunque no lo parezca. Mandas impresión, te salen los resultados, vale, estos molan, estos es lo que van a ser, tal. Ves ya todo y sabes cómo va a quedar color. Has elegido el papel. Ahí es cuando viene lo típico, el papel. El papel ha evolucionado muchísimo. Y esto os lo digo en serio porque vamos a hablar de... Esto es un papel actual, por ejemplo, de Panini, ¿vale? Veis que el reflejo es satinado, pero el tacto no es completamente plástico, para que lo entendáis. Sin embargo, los viejos formatos, esto es Marvel Comics, como podéis ver, esto es un forum, llegó un momento que era completamente plástico. Se siguen conservando este papel. Esto es muchísimo más grueso y desliza completamente. ¿Lo veis? Esto es totalmente plástico. De hecho, esto, por ejemplo, lo utiliza ECC, este formato lo ha utilizado mucho ECC porque permite aligerar menos gramaje, sigue manteniéndose bastante dureza. Problema, esto ya con un gramaje normal transparentaba, para que entendáis, ¿vale? Con un gramaje normal, ¿veis cómo se transparenta con la luz? Transparentaba, y esto es un gramaje normal, no es como el típico que nos quejamos de los Marvel Saga y los Marvel Saga, perdón, los de CCD completa. ¿Qué ocurre? También pues ha pasado, ¿veis? Esto es el ejemplo de que os decía. La edad oscura de Batman tiene ese plástico, es más ligero que lo que os he enseñado y como diréis muchos, es que con luz filtra. Este tiene menos grosor, para que lo entendáis, que este. Son del mismo tipo de papel, pero tiene menos grosor. Aguanta, es muy duro, aguanta igual que este, pero es más barato para publicar. Y actualmente el papel hay que mejorarlo. ¿Qué ocurre? El efecto que veis se transparenta por mucho que os empeñéis. Ya, se transparenta también en este que en este. ¿Pero por qué? No porque el gramaje sea mayor, es así de simple, es porque el material es diferente. Todo el mundo, el papel cuché que se dice en las revistas, vais a eso y dices, es que es papel cuché. De hecho es mejor que el papel cuché, pero es que ese papel plástico da igual, está preparado para dejar pasar mucha luz. Así que os da igual, si os ponen ese tipo de papel, el grosor tiene que ser muy gordo para que no haga el efecto de transparencia que tanto os molesta. Problema con eso, ya os lo digo, o sea, este cómic, para que entendáis, que acabo de enseñaros, os puedo enseñar, es el Doctor Extraño, 15 años forum, etc. Otra página. Esto es una página, no sé si se verá, pero esta página se transparenta la parte de atrás. Cuando lo lees, ¿lo veis? Que esas manchas de ahí, eso que se ve ahí en medio del blanco, eso es transparencia. Esta página tiene el doble de peso, no el doble, pero tendrá, este será probablemente, pues esta estará sobre 80 gramos, 80, 100 gramos, y aquella estará sobre 80, 60. Pues esto se transparenta también, es más gramaje. ¿Qué ocurre? Es el material. ¿Por qué? Este material
deja pasar mejor la luz. Ya está. A mí el experto de gramaje me dice, es que ser más denso. No es más densidad, es material. Entonces empezamos a darnos cuenta de lo que es un offset, lo que es un satinado, que también lo llaman de otras formas, que no son lo mismo. Cuando cambias el material, cambian las características físicas. Por eso el loco que me viene y me dice, es que este papel es una mierda. Y dices, ese papel resiste, pesa menos, es más manejable, y más barato para la empresa. Ya, pero fíjate en este, no es el mismo material, eso es pulpa. Porque otro ejemplo que me ponen siempre suelen ser los nuevos de Planeta, que también está haciéndolo ahora mismo otros editores, que sin casi brillos, veis que no refleja, veis, es que este material tipo pulpa no transparenta. Este es un mal ejemplo porque las páginas son negras. Si nos vamos a una página blanca, ¿vale? A ver, esta es una página más o menos blanca. Esta no transparenta casi. Un mal ejemplo. ¿Por qué? Esto es otro material. Eso es un offset, ¿vale? Sin brillo, sin pulpa y no tiene reflejos de plásticos. ¿De acuerdo? Y con todo lo que hay en el mundo, esto, para que entendáis, tiene un poquitín más o menos de peso que los que os he enseñado. Más o menos el mismo. Planeta con esto puede permitirse, y esto es cierto, meter más gramaje, meter un poquito más y parecerse más, por ejemplo, para que lo entendáis, al gramaje de sus viejos cómics. Pero al no ser satinado plástico, que digo yo, si no ser este mate, le reducen un poco de coste, algo de coste, y también tienen ese efecto de no transparentar porque no deja pasar tanto la luz. ¿Por qué digo todo esto? Vamos a comparar. Esto es un tomo de 5. Esto para que lo entendáis. Si se estropea, me cagaré en Dios. No porque no pueda conseguirlo, se pueden conseguir todavía, pero son difíciles. Esto es un Sandman, ¿de acuerdo? Esto es un Sandman original de 5. Primera edición. Estamos con las primeras hojas plásticas. Vais a ver cómo esto, ¿vale? Refleja, pero es plástico. ¿De acuerdo? Que digo yo, el satinado. Pero un satinado muy ligero, muy duro. Cuando digo muy duro, es que esto eran unas páginas con un gramaje brutal. ¿Vale? No transparentaba, el gramaje era muy bestia. Ahora viene el gran chiste. Esto es pegado, engomado. No sé si lo llegaréis a ver. ¿Vale? Se engomaban los cuadernillos directamente. Y otro detalle es que es muy... Los cuadernillos, me refiero a las hojas. Cuando coges las hojas, sabéis que se ponen las hojas de 4 en 4, se van plegando una sobre otra y se grapan o se cosen o se pegan. ¿Qué ocurre? Esas ediciones, para que lo entendáis, estas ediciones se pegaban. Antes de estas son de los últimos, es lo bueno, se pegaban las hojas directamente sobre la goma y saltaba la hoja. Para que lo entendáis, metían hoja, goma, a volar. ¿Qué ocurría con eso? Pues que literalmente se les salían las hojas. Vamos a por otro ejemplo para que entendáis un poco el concepto de eso. Esto es 5, lo hacía con cuadernillos. A 5 también se les salían las hojas. A muchos. Esto es un Norma. Ay, Dios, espero que no se me estropee porque me mato. Edición de Norma de lo mejor de tu vida. Esto no es satinado, esto ya es papel, ¿vale? Que decimos de pulpa, que tanto os gusta, que no transparenta porque el material es menos luminoso. Esto se estropea más. Ahora, fijaos en esto. ¿Vale? Si ahora tiro un poco más, saltará. El cuadernillo y la goma se han vuelto viejos. La goma es vieja, se ha secado y se salta. Desgraciadamente así es. O sea, y os lo digo yo que tengo un montón de cómics de estos. Norma tiraba con estas ediciones que son muy blandas. ¿Qué ocurre? Era la época en la que son esas ediciones, pero no solo era Norma, también lo hacía Forum, alias Planeta. Ejemplo. Además va a salir en formato novela gráfica y es un buen momento para recuperarlo en mi caso. ¿Qué ocurre? Otra vez, sin satinar, sólidos como os gustan a vosotros, más baratos, de hecho, que el satinado. Esto, para que entendáis, en un momento dado, va pegado, no lleva cosido. Como no lleva cosido, esto salta. A ver, eso es esto, ¿eh? Lleva el cosido de páginas del cuadernillo y luego esto va saltando. Va con un cosido, unos cuadernillos cosidos. Y estos eran los buenos. Hubo unos que no llevaban cosido y la página saltaba. Os estoy diciendo, el Shuttershot, por ejemplo, de X-Men, se desmontaba solo. El Warzone de Forum se desmontaba solo.
Era una auténtica lástima. Algo parecido, no he buscado ahora mismo nada más raro, pero tengo aquí, esto es un libro, ¿vale? Es un libro que funciona como os digo. Esto es un cuadernillo doblado. O sea, sin cuadernillos doblados, es la hoja directamente pegada. ¿Qué ocurre con la hoja? Este está muy buen estado. ¿Veis? Como no se puede abrir mucho, porque como lo abra mucho, la goma hará y saltará. Esto es uno. Así publicaba Forum, así publicaba Norma, y tuvieron que dejarlo y pasar porque eso les venía de antes. Tuvieron que dejarlo y tuvieron que empezar a hacer lo que os digo, el cuadernillo cosido y pegado. Y aún así, los cuadernillos saltaban. Y el cosido, pero entendéis, donde estaba la grapa, una tira de hilo, siempre mantiene el cuadernillo unido, también salta. O sea, al final podías acabar con hojas sueltas por todos lados. Era un auténtico infierno. Estados Unidos, amigos míos, es pegado. Tomo tapa blanda, no es nuevo, ¿vale? Esto tiene bastantes años. Volvemos a lo mismo, pegado. ¿De acuerdo? Y este sí que no está en cuadernillos. No sé si lo veréis, pero este no tiene cuadernillos. Va pegado directamente al lomo. Y este cómic es de hace... Espera. 2013. Y sigue siendo pegado. Con esto hay que tener cuidado porque se me irán las hojas. ¡Pah! Y saltarán. O sea, no es algo nuevo, ni la edición norteamericana es mejor. Las ediciones que tengo americanas suelen ser a puta mierda en comparación. Esto es relativamente nuevo, es del año pasado, ¿de acuerdo? Primero os voy a decir. Esto es la portada, ¿eh? La portada es una auténtica comparada con nuestras portadas, cuando nos quejamos de portadas. Cuando os quejáis de una Flexibook o os quejáis de las portadas de plástico que esto es cartón, ¿eh? O sea, es satinado por aquí para que quede bonito, pero por dentro es cartón puro, duro y malo. No está satinado. Se hace polvo, se hacen arrugas y de todo. Y venimos aquí. Material antiguo, así que hacen el sin brillo, tipo pulpa. Muy parecido al de Planeta. Pero ahora, mirad esto. ¿Vale? Esto transparenta de cojones. Y os lo digo en serio. Y esto es el papel que estáis pidiendo. Oh, es mejor. Este es el papel que estáis pidiendo. Transparenta de cojones. Tenemos mejor papel en España. Os lo digo así de simple. Ejemplo un poco de esto. Esto es la nueva espada salvaje de Conan. Aquí se verá cuadernillos cosidos pegados. Formato tomito. Y ahora os voy a hacer el cambio. ¿Ves? Sigue estando satinado, menos potente, pero satinado, satinado. Ahora escuchad y ved. ¿Vale? ¿Habéis visto cómo se doblaba la otra portada? ¿Habéis visto cómo se hacía polvo? ¿Habéis lo duro que es esto en comparación con eso? Esto es una buena edición. Eso no. Pero en España todos venimos a decir, es que en Estados Unidos es más barato. Se toma igual, como cualquier. De hecho, este tomo original en Estados Unidos son 25 pavos. Que es básicamente, más o menos, hasta los tomos más caros en España, de tapa blanda salen ya casi por esto. O sea, es que no me jodáis. Y esto es un blanco y negro, me está gustando mucho esta edición. Y nuestras ediciones mayúsculas en Estados Unidos no las entienden muy bien. Porque no entienden el concepto de tirarte esto si no es una edición especial. Porque tenga estas tintas, no tenga este formato enorme, la tapadura brutal y salvaje, ellos la llaman HC Deluxe, etc, etc. Si no, aún le hablaremos de las HC que tengo por ahí yo normales, que son horribles. Luego HC Deluxe, que son cuando de repente plana esto. Y te tiran 50 euros en Estados Unidos. Esto es un europeo, que es lo mejor que se puede editar en un país. Esto es de Norma. ¿Vale? Escuchad. Esto no transparenta. Satinado. Pensado para lanzar el color perfectamente. ¿Veis? Los negros. Donde mejor se ven normalmente los cómics, la impresión es en los negros. Cuando no son puros. Los podéis ver. La edición. Esto es un lujo, es una maravilla. Esto no transparentará. Vamos. A pesar de ser este material, es de gramaje y está tan cuidado que ya le puedes tirar un foco que esto no transparenta. Esto es brutal en cuanto a todo eso. Pero bueno, a ver, ya os digo que es muy diferente según hagáis todo. Ahí, hacer. Ahí, acabo de hacer un lío, no sé. Quería enseñaros esto, pero bueno, vamos a hacer un poco. Ha habido un parón raro, un salto de continuidad. Lo sé, ha sido un lío técnico, ¿vale? Ha habido aquí, esto está pegado desde que empecé a hacer el vídeo hasta ahora que lo estoy acabando. Voy a decir que me ha crecido un poquito de resfriado, o sea, la nariz. Pero bueno,
cómo iba acabando con estas cosas de un poco de que el cosido y todo esto, que es lo que quería. Sobre todo, cuando hablamos de estos de lujo, hablamos de la forma de coser, ¿vale? Esto es, podéis ver, ¿vale? El lomo está cosido, ¿de acuerdo? Y está pegado al lomo. Lomo redondo, lomo plano, lo comentaré ahora también, que es una cosilla curiosa. A ver, una cosa interesante de esto del tema de los lomos. Cuando hablamos de cosidos, ¿vale? Cuando hablamos de cómics cosidos, ya sé, por ejemplo, esto, ¿vale? La máquina básicamente coge los pliegos que son, yo qué sé, los cómics se comparan de cuartillas con su tamaño y todo lo que queramos. Se doblan, se van colocando uno, otro, otro. Por el orden la máquina los tiene. Cuando tiene el grupo de hojas, de cuartillas, que tiene ya preparados, lo que hace es coser aquí, ¿vale? Da una puntada de hilo, lo une con ese hilo. Tensa, dura, se pone un cuadernillo duro. Se agarra, se sujeta bajo presión con un poco de goma y luego se pega al lomo con la goma. Así se hacen estos cuadernillos pegados, ¿de acuerdo? Con ese hilito. Ese hilo, si se pierde, luego es cuando podemos saltar cuadernillos. Los viejos no se podían saltar hojas porque no iba al cuadernillo, se iba a pegar la hoja directamente. En este caso pueden saltar los cuadernillos. ¿Qué ocurre? Eso es un cosido. El cosido básico que se hace pues pelado, pelón, casi que es como una grafita metida. En este caso esos cosidos suelen ser dos puntadas en ese tipo de cosas. En estos, los cosidos, no sé si ahora mismo pues va a costarme acertar en uno, porque ya os digo que este es, cuando están tan bien cosidos, de hecho estas ediciones son muy buenas las tipo europeo, porque el cosido y todo esto es muy bueno. Claro, se debería preparar estas cosas, pero es que no, bueno, da igual. El cosido en este caso, ¿vale? Es mucho más amplio. Está cosido, pero luego, aparte de ese cosido del cuadernillo, está cosido aquí. Por eso veis esas telillas, esos cosidos, una tira de tela que cose y se pega a la tira de tela, de manera que tiene una sujeción muchísimo más dura y esto es muy difícil que se le vayan las hojas. ¿Puede pasar? Sí, pues como todo, la verdad es que no hay nada completamente a salvo de hacérsele polvo, ni los cómics son eternos inmortales. Otra curiosidad con los tapas duras, que es que esto me he olvidado, por ejemplo, son el tapa, que hay tapas planas y tapas lomos planos o redondos. En este caso, por ejemplo, veis que el lomo blando es este está muy bien hecho, sobre todo sepáis algo. Veis que no se mueve, no hay hueco entre las hojas y lo que es el lomo, ¿vale? Hay este hueco. Igual en el otro, redondo, no existe ese hueco, ¿vale? No hay hueco. En ediciones un poco menos buenas, para que entendáis que no son malas, son un poco peores, hay hueco. ¿Qué ocurre? Ese hueco produce tensión sobre lo que es el cuadernillo y muchas veces cuando se suelte puede ser estropee. Por eso es mejor eso que estén pegados, ¿de acuerdo? Para que sea una edición muy dura. Cuando es mucho más tamaño, ya sé, libros de lectura, suele ir más separado para que aguante la tensión los laterales, ¿vale? Eso pegado lateral que lleva, porque está unido además de el cuadernillo pegado, o sea, lo cosido, pegado, luego va agarrado a unas hojas, que va pegado a las portadas, etcétera. Eso es más duro. No quiero meterme completamente porque tendríamos que desmontar libros y cómics para que lo vierais. Pero ¿por qué, por ejemplo, preferimos a la gente? Muchas veces lo hablamos, lo del lomo redondo sobre el lomo plano. El lomo plano, aparte que se puede doblar y se estropea, una gracia que tienes que ejercer, si está muy pegado o mal pegado, al abrirlos ejerce presión y hace muchas veces que salten. Le pasaba a los Marvel Deluxe originales, a los primeros Marvel Deluxe, aquellos tapada negros y dorados, les pasaba que saltaban, los saltaban por presión. Cuando están bien hechos, no lo hacen. Pero con el lomo redondo la presión al abrirse se abre hacia afuera y se extiende hacia afuera y la presión es menor. Pero vamos, eso ya digo, son gustos. Bueno, habíamos quedado en que ya has conseguido tu edición, ya sabes cómo vas a publicarlo, ya sabes qué formato, tu papel, todo esto. Ya has conseguido tu distribuidora, o te autodistribuyes, haces tus porcentajes más o menos. Ahora viene un punto muy importante y es cuándo vas a sacar tus cómics. No he sacado en edición, no he hablado de manga, una curiosidad. El manga, con todo el cariño del mundo, son normalmente, este lo es. El manga es hoja pegada al lomo directamente. Por eso estos tomitos son tan caros en tantas páginas. Lo que quiere decir, si abres mucho, pesas mucho, la página saltará.
Esto es página directamente pegada al lomo, con goma. Los mangas son bastante duros porque son pequeños, porque están bien pegados, pero aún así yo creo que más de uno sabréis que algún manga se os ha soltado hojas de medio. Es por eso, porque son hojas directamente pegadas al lomo. O sea, es la edición más fácil de hacer en cuanto a formato. Las tapas son de cartón, el manga tiene una edición muy barata. Luego hay ediciones más caras, cosidas, las de tapadura, los flexibook, las de lujo y todo eso. Por eso son más caras, quiero decir, esto, el manga es caro de por sí porque son 300 páginas aprox, algunos o son más, en un tomo. Son muchas páginas. Vale, es menos papel, es todo lo que queramos el tamaño, pero son muchas páginas, es un engomado, es tomo, es diferente. Es una forma de ahorrar y como los tomos son pequeños aguantan muy bien. ¿Qué ocurre? Ya sabéis, es un manga, veis que el lomo se arruga y al final la goma se pone dura, siempre se seca, se pone dura, deja de pegar también, eso es lo que exactamente. El manga es un formato, podemos hablar de los formatos de manga, son bastante propios porque aquí en España hemos tenido muchos, desde Kanzenban, lo que es el Maximum que han sacado nuevo ahora, perdón, Tangombor y todo esto. Quiero decir, los deluxe, flexibooks que han sacado a ejemplo del CC, y los coleccionables, veríamos que cada uno también de su madre responden más o menos generalmente a lo que he ido explicando. Sobre todo es eso, son hoja con lomo pegado, más endeble. Eso no significa que se vayan a estropear rápidamente, pero hay que tener más cuidado y cuando leemos manga, pues tampoco presionamos porque no hay mucha hoja, no hay mucha extensión, ¿vale? Hay mucha goma para tan poco papel, que aguanta bastante igual. Pero es criticable también la forma del manga como nosotros. Pero como decía, ahí viene el problema. La periodicidad de la que vas a publicar. Ya has decidido que a grapas, mes a mes, pues te puede salir bien, pero no vas a vender tanto, que es lo que pasa con muchos. ¿Qué ocurre? Muchos editores han pillado los dedos sacando grapas. Léase, la editorial más gorda de España en cuanto a grapas ha sido siempre Panini con Marvel. Si os fijáis, hace nada ha cambiado esa política porque se pilló los dedos. ¿Por qué? Millones de grapas, la gente no compra. Apenas se cansaba de 1000 series. No todas eran buenas, todos los de comprar. Krakoa, los mutantes, por ejemplo, sobre todo ese efecto con sus miles de series. Lo resolvieron pues uniendo algunas de ellas con dos juntas, pues, haciendo cosas raras. A principios de 2024 entran en el plan que llamaban ellos Back to Basics, que fue publicar menos omnibus, tapaduras gigantescos, menos gold, menos lujo y menos gratis. La gente suele fijarse en que van a hacer menos tomos, van a recuperar tapa blanda, etcétera. Lo importante para que penséis, esos tapas duras, esos gordos, con tiradas pequeñas, no tendrán tiradas tan largas, las venderán o tardarán más o menos, pero se venden. Sin embargo, esas grapas, una vez pasa un tiempo, no se venden. Muy pocos tiran a recuperar grapas. Si se pierden alguna, hay veces que dejan la serie. Si se les estropea, pues como es difícil de recuperar, van a los tomos, algunos pasan directamente a los recopilatorios, de manera que la grapa pierde mucha fuerza. ECC publicó un montón de grapa, un montón de series en grapa y descubrió que ahí se pilló los dedos. Luego empezó a publicar después de las grapas en tomitos de tapa blanda, ahí funcionó más o menos bien, pero la gente también dejó en un momento dado porque decía que era muy cara esa tapita blanda en comparación luego con la tapa dura cuando salía. Ocurre también, por ejemplo, con Norma. Los precios de tapa blanda de Norma son caros, ¿vale? Pero es una editorial pequeña y compra unos títulos que tiene que sacar la rentabilidad y son títulos que no van a vender burradas, quiero decir. O sea, igual podría bajar el precio un poco en los que las letra porque venden bien, pero te vas a un Weatherman, que me encanta, pero un Weatherman no va a vender tanto y tiene que subir el precio. La editorial pequeña, cuida lo que imprime, sale más caro, pues no reduce el tamaño ni volúmenes, no busca baratas, sino que realmente mantiene sus precios. ¿Por qué? Porque sabe que tiene un buen producto que vende. Norma es así. Norma no baja precios si puede evitarlo, nunca. ¿Por qué? Pues porque tiene sus formatos y sobre todo lo más importante es que el detalle es que saben que el producto es bueno, no van a perder el detalle de sus clientes, a los que les está vendiendo un buen producto, que lo saben, que no se estropea y claro, pues, con eso pierden un poco, digamos, con los precios, porque hay mucha gente que no entra porque es caro, perdón por el modelo, ahora de esto. Pero realmente el producto vale la pena, así que los compradores todavía seguimos y la gente cuando lo encuentra lo aprecia. Periodicidades. Lo normal, la grapas un mes, los tomos suelen ir, depende de, pero si son arcos de 6, pues pueden ir un arco de 6 puede ser 6 meses, ¿vale? 6 números de recopile. Si son limitadas de 6, pues pueden ser un poquito más, pues porque pueden meterlas,
secuenciarlas en el tiempo de una forma diferente. Si son grapas, por ejemplo, puedes unirlas en tomitos cada 3, que es lo que hacen ahora con el plan Back to Basics los de Marvel. Panini, os digo, se pilló los dedos con muchísimas grapas. ¿Qué ha hecho? Bueno, el Doctor Extraño pues ya ha salido en un par de tomitos, recopilando varios meses, de manera que en lugar de salir cada mes, de cada varios. ¿Qué ocurre? Si estás atento y eres seguidor de la serie, porque la venta no es muy alta, significa que los que siguen en la serie son fans, no tienen problemas, sale un poco más barato, son grapas separadas, te compras uno cada 3 meses, cada 2 meses, vas con tranquilidad, igual que ocurre, por ejemplo, aquí en Conan, sale cada 2 meses, o sea, de repente han pasado un montón esas series trimestrales. Pensad que la fidelidad y los top venden siempre. La gente que es fiel a la patrulla es fiel a la patrulla siempre, todos los meses está ahí. Con Batman, lo mismo. Con Nightwing de Tom Taylor, apetado, lo mismo. Pero por eso se puede arriesgar, te puedes sacar la grapa cada mes que irá saliendo. Las limitadas también las sacan cada mes muchas editoriales. Por ejemplo, es muy experta en esto de CC, de sacar sus serie 6. Unas tiradas limitadas, se sacaban números, reimprimen cuando Dios, reimprimían antes. Acababan un WoW, pero reimprimían. Ahora reimprimen tanto porque si la serie tiene 6 números, normalmente las reimpresiones se calculan cuando acaba la serie. Y después de la serie, a los 3 meses, 2 meses, ya tienen puesto el tomo recopilatorio a la venta y ellos mismos están viendo pues, que pueden perder publicando 4, 5 números de una serie limitada, por ejemplo, de 12. Ven que realmente no van a perder casi ventas, y pues que va a haber. Hemos visto, el número 5 se ha agotado, del 5 al 12, por ejemplo. 7 números hemos bajado ventas respecto a los primeros. Bueno, pero ya se bajan ventas en vez de los primeros. Hacen su cálculo. Tienen su tirada, calculan lo justo para que se venda X. O probablemente si el 5 se ha agotado, el 5 un poco más, un porcentaje más alto, será lo que saquen. Son muy conservadores en eso, pues porque se han pillado de ellos. Son una empresa y quiere ganar dinero y realmente somos ellos. Sí que se interesan como todas, un poquito por el lector, pero como comprador, no como lector fan, sino como comprador. ¿Qué ocurre? Pensamiento. Si lo han dejado en el 5, se han comprado 4, no han conseguido el 5, otros 7. Sacamos el tomo Pocles, se van a comprar el tomo Pocles, va a salir más a cuenta de buscar un número suelto con una pasta y luego pagar la pasta. Porque hay muchos que no son realmente, digo, fan. El fan se vuelve loco y habrá conseguido ahora para alguna forma, todo. Ese es el pensamiento. Por eso, cuando sacan tan poco tiempo, muchas veces han dejado de reimprimir. ECC no arriesga, son bastante dejadetes en estas cosas, es muy criticable. No va a volverse loco porque es que esto también como Planet nos lo ha hecho durante tantos años, lo han hecho que están acostumbrados a volver a eso. Bueno, eliges la cadencia, grapa, quieres unos tomos cada 6, haces como Panini, por ejemplo, ahora recopilar y tener unos tomos cada 4 meses, cada 3 meses, de manera que la serie regular sale, o haces la señora burra de siempre, que se espera que una serie que ves que está en Estados Unidos va a durar X tiempo, ya va a sacar yo en un omnibus enorme, o te compras un clásico, por ejemplo, Savage Dragon, que no es un clásico, pero vamos, o te compras una actual, la JLA, y la vas sacando en tomardos o ragos cada 2 meses. ¿Por qué esa velocidad? Bueno, en el caso de CC ya lo hablamos, esa velocidad de publicación puede ser por conseguir pasta porque tienen problemas, pues porque van a perder la licencia, por mil cosas que pasan. Otras veces es simplemente porque es material que por tiempo saben que va a funcionar muy bien y saltará. La sombra de Batman, por ejemplo, de Batman de cronología, son muy golosos, no suena muy mal decirlo, muy golosos para la gente. Uno, de Batman, para la gente le falta los clásicos, y las crónicas para la gente que de Batman, porque es un bloque bastante majo de Batman, las unas historias más conocidas, tienen una buena base para entendernos. También por las piezas. Que es que nos acercamos, hemos salido de verano, nos acercamos a Navidades, la curva de compra en España después de verano hace así. ¿Por qué? Porque se acerca primero están todos los salones, tienes el salón de Guecho, el salón de Guecho, tienes los salones estaba el de Madrid, estaba lo que es el salón de Zaragoza, está el salón del manga en medio de Barcelona, hay una subida de ventas, se hace la Navidad, el Black Friday, ya nos hemos acostumbrado, de manera que después de verano, el lanzar ese tipo de colecciones, este tipo de cosas, además, en el caso de CC, aprovecha que en septiembre es el Batman Day y lanza estas cosas. Aumenta la curva de compra, que bajará en enero. Volverá a recuperarse más o menos después de febrero, más marzo, porque además en ese momento se va a acercar el salón de Barcelona y empiezan a salir otras novedades, ¿vale? Una parte de los salones, todos los salones podemos tener Guren, bueno, vas a tener un montón de salones, Valencia es en febrero, aquí en España. Cuando vienes a esos salones no te vuelve otra vez a retomarse la publicación.
Por eso digo, es muy importante la cadencia, y cuando veáis un poco las ediciones os fijéis que normalmente planteáis un calendario de impresión, de edición, es todas las series que tienes, ¿de acuerdo? Estas va a salir, tienes que hacer toda la línea, lo que tienes que imprimir, todo lo que tienes que enviar a tal, a que vuelva, para los lanzamientos, ¿de acuerdo? Con su tiempo. Si alguno te falla, pues muchas veces tienes que girarlo, devolverlo y volver a imprimir. Se te puede dar un mes de retraso, dos, es muy editorial. Normal le ha pasado mucho con malas impresiones, ha tirado una tirada entera y ya se acabó. Bueno, Panini ha tenido que tirar alguna impresión entera, ya se acaba la venta porque no hubo corrección. ECC también le ha pasado bastantes veces, a muchos les pasa. De hecho, Panini tuvo un tomo de Berserk, una página doble que salió separada en vez de salir par impar, le salió impar par, no, las page no funcionan. Lo corrigieron, se cargaron otra página posterior que le ocurrió algo parecido y dijeron a la mierda, segunda edición no va a haber una segunda corrección, se quedó esa edición. Y le dijeron, lo arreglaremos para cuando reimprimamos. Siempre cambiaron de edición, pasaron una edición con otro precio, además subió el precio de Berserk, Maximum Berserk, y ya está arreglado. Lo que siempre pasa, pues depende de la... Porque, bueno, tú tienes tu temporización es muy larga, ¿vale? Si tienes un año, vas mes a mes, tal. Tienes unos huecos en los que introduces las reimpresiones, las reediciones, las fuentes, ¿vale? Puede que un mes tenga muchísimas novedades, por ejemplo el mes que es de Barcelona, o puedes tener, o simplemente el Panini, y simplemente es aquello de, bueno, pues tengo principio de año muy potente, voy a arrancar en enero, una tirada, una salida guapa. Ahí no va a haber reediciones ni reimpresiones porque es difícil. De hecho, si os fijáis ahora, Panini, por ejemplo, está sacando, esto me encanta, oferta, los Eternos, los dos primeros por el precio de uno, mitad de precio de Pulse, vamos a bajar el precio de esto y de aquello. ¿Sabéis por qué es? Porque eso se ha demostrado por las décadas Marvel. Son chulos, tengo que decirlo. Pero no me gusta la textura de la portada, de eso es otro tema. Las texturas de los libros, de los cómics, personales. Eso están sacándolo porque tienen todos los restos del almacén petado. O sea, después de X tiempo, te hagan las devoluciones. Eso vendrá. Como tienen almacén petado, ahora lo cambian de oferta. Eso también tienen que temporizarlo. O sea, tú tienes que pensar aquello de tengo mis series, salen de A X, salen mis series. Luego tengo con Y y Z para meter a reeditar, que no lo pongo como novedad, pero reedito y vuelvo a tener esto disponible. Y dice, hostias, X y 1, 2, 3, 4, 5, 6, lo que sea. Luego te dicen esas ofertas. Eso tienen que temporizarlo. Si falla uno, pues se cae. Si no llegan a tiempo algunas impresiones, se cae y tiene que pasar el mes. Ha pasado muchísimas veces. Panini también ha rechazado muchas impresiones e incluso si es aquello de que había dificultad para esto, pues les han rechazado algo, ha habido algún problema, o por ejemplo han conseguido el autor para que primero en algún momento dicen, hostias, echado para atrás un par de meses y lo tiramos cuando salga. O se inventan una colección, por ejemplo, cuando vino Frank Miller a España, se inventaron la colección Frank Miller rápidamente cuando lo supieron, dijeron, hostias, 2 meses, arranca, lo bestia, vamos a sacar todo lo que podamos. Y vendrá muy bien aquellos de Frank Miller, muy bien. Sé por aquí en cuenta pasó antes, es un día que te cagas para esas cosas. Vale, tú tienes que tener en cuenta la temporización mucho, los salones, festivos, sobre todo qué mes tiene más o menos festivos. Importa, cuanto más tiempo libre, más capacidad para leer, más te puede picar el ostazo. Me lo aprovecho, me lo cojo, me lo leo ahora. Vale, verano no ocurre ese efecto, en verano no buscamos el leer más, el verano voy a tener vacaciones en algún momento, pero durante todo el verano tienes más gastos, tienes la extra. Con la paga extra pues aprovechar, pero son meses de menor venta y de menos títulos normalmente. Digo normalmente porque este año pasado, por ejemplo, fueron bastante bestias. Este año, el 2023 tuvo un verano bastante bruto. Eso es las razones por las que yo llegó el plan Back to Basics, porque era imposible, de repente llegabas un mes y es imposible que tienes 100 novedades. Ya no, muchos se van a perder, pues antes de recuperarlas en septiembre vamos a estar pidiendo reposición de eso. Bueno, hay que calcular. Ya tienes tu temporización, sabes que cada mes vas a sacar una editorial pequeña, 2 títulos de grapa, un tomo cada 6 de tapa blanda de una serie limitada, vas a aprovechar para meter siempre cada mes un manga. La impresión del manga es más bestia, porque aquí en España, por ejemplo, si compran un manga, una licencia que lleve 20 tomos, pues el cálculo es que igual se pegan con los 10 primeros tomos, los sacan cada 2 meses. Luego a partir de ahí cambia. ¿Por qué? Porque luego los tomos de manga, un tomo de manga va a salirte normalmente un tomo como muy rápido cada 4 meses. Y hablo a nivel de poder publicarlo, de que te acepten, porque además mangas es muy jodido. Cada 4 meses, o sea, probablemente cada 4 meses saques tu manga.
6 si hay algún problema. O sea, al año puedes publicar 3 números de los mangas a los que ya has alcanzado a nivel Japón. Por tanto, si tú vas con 20 tomos de distancia, aprovechas lo primero muy rápido, cada 2 meses, para vender. Si tiene la petada de venta, incluso una oferta inicial, Norma, por ejemplo, empezaba muchos números 1 a 4 euros, Planeta a 2,95. Haikyuu petó y como Haikyuu había 30 y tantos números de distancia, tuvo una temporada que hizo una arranca, estuvo cada 2 meses había Haikyuu, o cada mes al principio y luego cada 2 meses. Y luego lo bajó, aumentó la tirada porque y tienes que temporizar cuándo vas a hacerlo. El manga es mucho más difícil porque es muchos números, ¿vale? Menos números al año, tienes que temporizar. Por eso las editoriales Ibrea, ahora Panini ha empezado mucho, pero Norma, que tiene muchísimo manga, Planeta, que es la publicación de manga más bestia, eso se lo temporizan para que todos los meses haya estrenos de manga, todos los meses haya números nuevos. Es muy difícil. Ahora han empezado, por ejemplo, a editar en catalán también, Planeta, Norma y Panini. Aumentan encima esa temporización porque para Cataluña tienen que tener las traducciones en catalán, con edición catalana, creación catalana, que existe. Y lo que significa que ya vuelven a tener más trabajo. ¿También es más ventas? Sí, pero pensad que no van a doblar las ventas porque en Cataluña están en catalán. Porque la venta que hagas en catalán probablemente la pierdas en castellano. Pero el pequeña incidencia es que hay gente que comprará en catalán por tenerlo en catalán a curiosidad. Muchas veces ocurre. Buscar aumentar un porcentaje bajo de ventas funciona. En Cataluña funciona. En el resto de España, si no ha funcionado en ningún otro sitio, es porque Cataluña tiene esa identidad tan especial, tan particular suya. Vale. Aumentaron ventas con una parte de los mangas en catalán, así que dijeron aquello, bueno, si antes vendía 100, si vendo de los 100 o 20 en catalán aquí, y el mes que viene este manga venderé los mismos 80 en el resto de España, pero en Cataluña pasé de 20 a 25, dices, vale, me conviene este pequeño trabajo para aumentarle todo esto, porque el gasto que me consume producir todo esto es, pongámoslo así, 3 y he ganado 5, gano 2. Por eso se hacen esas cosas. Esto es empresarial. O sea, esto no tiene nada que ver con el mundo del cómic, ¿vale? Bueno, vamos a esto. Ya has hecho tu temporización, te lanzas al mercado. Tú tienes X ventas y tienes que dar, ahí no todos, pero las editoriales, lógicamente, a su distribuidora le dicen aquello de la devolución en X tiempo. La distribuidora dan un X tiempo a sus clientes para devolver. Pongamos, la distribuidora te da a ti 6 meses para devolver un TVO, pues porque probablemente le dará 8, 9 meses la editorial a él para esto. ¿Qué ocurre? Normalmente los cierres de cifras no suelen ser muy reales porque tú, por ejemplo, publicas un cómic en noviembre, lo lanzas y hasta que pasen esos 9 meses te digan las devoluciones de la distribuidora, no sabes cuánto has vendido realmente. ¿Qué ocurre? Si no se agota, que ahí ya sabes perfectamente que has vendido todo, tú no sabes si queda un ejemplar, 2, 50, 5.000. Te llegan las devoluciones. Ahí es cuando sabes, he vendido una mierda. Hay un truco de las distribuidoras muy cabrón, que es tener ciertos contactos para distribuir todo el material y ya me lo devolverán. La comunicación con la editorial es, tengo distribuido todo tu material, así un éxito que te cagas. Pero de repente llegan devoluciones. De las devoluciones se va pasando a la distribuidora, a editorial y de repente, pues no has dicho que has vendido, te he mandado 3.000 TVOs, me has devuelto 2.500, ¿no es que vendía, que te cagas? No. Yo he distribuido los 3.000, pero es que nos han vendido más que 2.500. Y la gente tenía mucha expectativa, pero al final no ha vendido. Son cosas otra vez a lo mismo. No sabes realmente cuánto has ganado con tus cómics hasta que pasa el tiempo de evolución. Y a día de hoy, con tal cantidad de novedades, eso se va sabiendo más o menos más rápido porque la gente en las librerías devuelve más rápido. Para que entendáis, con 500 novedades al mes de cómic, llega un momento que tú puedes coger las 500, pero no te sirve de nada tener 500 en la tienda, aparte porque te petas la librería. Y segundo, porque esto lo expresó muy mal. El sentido de lo que quería decir era correcto, pero Alfredo Tomás Grapas se le fue y lo expresó muy mal. Y se habló de purria. No es purria, ¿vale? Son cómics que sabes perfectamente que de pasado un mes nadie va a preguntar por él si no lo ha comprado, pues tiene más culto o menos culto puede estar en algún momento, o más curioso, o producen curiosidad y se venden, porque es mucho del mismo tipo. Le hace superhéroes, le hace manga, le hace ciertas cosas. O autores muy desconocidos y editoriales muy pequeñas. ¿Qué ocurre? Que puedes probar. Si peta ese mes, incluso puedes hacer hasta 2 meses, peta o se vende un número bajo
pero si no, tú lo devuelves directamente porque no puedes mantener un stock ni un almacén. Yo no puedo, pongámoslo así, si soy una librería y dices, yo no puedo pagarlo todo. Y un poquito de todo cuesta una pasta, sobre todo porque nosotros se pueden quedar encajados ahí en la estantería para toda la vida, pues ocupan ese espacio me cuesta dinero porque no hay un cómic bueno que puedo tener ahí que puedo vender, saldría en un mes, si no tengo ese que no va a salir en 6, igual nunca sale. De manera que han aumentado las devoluciones. El aumento de las devoluciones significa que las editoriales, las distribuidoras están muy felices, reciben y vuelven a quitárselo, no pasa nada para ellos, pero volvemos a hablar, son cómics de repente están viajando aquí, allá, se estropean, hay muchos problemas con eso, y las editoriales de repente ya no arriesgan tanto. De repente ya están viendo que tirar 5.000, que te devuelvan 1.000 para tener que volver a ponerlos en distribución, para tener que volverlos, es un follón. Ajustan tiradas y van a corto. Volvemos a lo mismo de siempre. Hasta Panini está recortando y haciendo corto de tiradas. La reimpresión, os voy a decir algo. La gente se queja mucho de CC. Panini tampoco se imprime nada. Nunca ha reimprimido. A la gente que empezó el All New All Different from Iron Man con Bendis se quedó jodida. En Mortal Hulk de Ewing pasó igual, uno de los frutos que no existían y sonaron en el Doctor Extraño, acabate, o sea, ni el 1 estaba, se agotaban tan rápido. El Spider-Man de Nick Spencer le pasó igual. Toda esa etapa ahí pasó porque iban a tiradas cortas, para ser Panini, que tiene Marvel, que son tiradas muy largas comparadas con el resto de títulos. Pero quiero decir, si tratas así a la gente, hubo un Omnigol, creo que el cuarto Spider-Man, no sé, casi no creo que sea el cuarto o el tercero, uno de los dos se reeditó casi 2 años después, año y pico, y pasó de costar 40 a costar 50 y algo, y el otro está todavía sin reimprimir, o tenían que reimprimir, lo reprimían pronto. Quiero decir, Panini aprovechaba más la reimpresión, cuando tiene que imprimir, hace una tirada larga, pues hace una tirada larga de tomazos que sabe que vende y le sube el precio. ¿Por qué? Pues porque las primeras ediciones pueden tener 1.500, la segunda edición tiene 1.000, la tercera tiene 500, la cuarta va a tener 250. ¿Por qué? Porque hasta que no llegue un nuevo comprador, una nueva generación que tarda X años, no tienes por qué regenerar eso. ¿Y qué ocurre? Pues ¿cómo se regenera? Recordad los Gold antes de tapa blanda que tenían en los años 80, los rojos se convirtieron en Golds tapa dura, o Marvel Héroes con ya papeles satinados para aprovechar el color digital que todavía no había llegado realmente. Cuando la parte de Marvel Héroes se no había color digital, se llegó en los 90 con Image y más adelante, pero nos lo vendían así y todo. O sea, pues el papel mola. Pero esos satinados no deberían ser para esos cómics, deberían ser para más modernos. De hecho, de papel, pues los satinados y los estucados, y lo que es el de pasta que digo yo más grueso y estos deberían ser según tiempos, porque la forma de impresión y sobre todo los colores digitales funcionan diferente, ¿vale? Eso es también un tema para el papel que habría que discutir. Total, que tú ya sabes que tu tirada sale, vende y se mueve. El resultado es incierto en cualquier caso, pero esto es más o menos toda la vida que tiene el cómic. Os digo, hasta que llega el momento de evolución, la editorial ve lo que ha vendido realmente. Si es un autor propio, pues ahí ya es cuando de repente es aquello de, tío, tu porcentaje de ventas. Te hice un adelanto sobre 5.000 ejemplares de, por ejemplo, el 10%. Tú tienes un 10% de esos 5.000, son 5.000 tomos, valen 10 euros, a 50.000. Por esos 50.000, tú tienes que cobrar el 10%, ¿vale? Te adelanté un 1%, pongamos así, esos ejemplares. Se ha vendido... se ha vendido, por ejemplo, X. Se ha cubierto tu adelanto, tú no cobras. Ya has cobrado. Ya se ha vendido más que lo que te pagué de adelanto. Ahí es cuando tú empiezas a cobrar, cuando pasas eso. Lo que significa que en tiradas cortas es cobrar, o cobras muy tarde, cobras muy poquito. Autores con muchos cómics pueden estar ahí tranquilamente de ver goteos de sus cómics que van llegando. Pero hablamos de goteos, de mira, a los 6 meses te... llega Panini y te dice, toma, son 500 euros de lo que has vendido en un año. 500 euros. Que te caen. Pues vale, puta madre, es que eso es tu sueldo. Si eres un autor de cómic. Tienes que tener X cómics que te produzcan entradas cada X tiempo. De luego, seguir produciendo cómics que te produzcan adelantos. Los adelantos te permiten vivir para que después, cuando calculen, veas cuánto han vendido y te llegue todo ese. En el caso de las licencias, pues recordad que los licenciatarios se llevan también porcentajes y cosas así. Lo que significa que una serie que lo peta, las Tortugas Ninja en España lo está petando, porque las Tortugas ya peta, más o menos es una serie que peta, está produciéndole muy buenas entradas a ECC, por ejemplo, pero estamos hablando de que es muy cara de mantener. Se paga una pasta por ella y están pagando pues, los X más los porcentajes más o menos. O sea, quiero decir, para que entendáis esto, es ser un poco ya más directo. Un cómic aproximadamente a la editorial, pongamos un cómic
creo que calculé, si un cómic valía 10 euros, me parece que a la editorial le llegaba aproximadamente 1,8, 1,8 € o 2 euros. Por lo tanto, para ellos, subir precios cuando subía todo era lo normal porque no querían perder ese 1,8. Parece que era 1,8, 2. Calcula que de cada 10 euros se lleva 2. O sea, de cada 100, 20 pavos. Eso o 10 y tantos. O sea, no llega a quedarse ni el 20% de lo que es el valor del cómic. O sea, el 80%, para que lo entendáis, se consume en todo eso. Bueno, 1,8 no, 1,8 estoy hablando de libros, esos eran libros. En cómics era menor, me parece que si vendía de una grapa, me parece que salían de una grapa de 3 pavos, se sacaban 30 y tantos céntimos, más o menos. Creo que era, y era lo más rentable que les salía. Y luego de los tomos, un tomo me parece que de 10 o 30 pavos, sacaban de 10, se sacaban 1 euro y algo, menos de euro y 8, creo. Pero bueno, son cálculos viejos, pues no, mira, hace mucho que todo esto. Para que calcules como mantiene después eso, tienes que sumar todo esto, todos los inputs de esto es lo que he cobrado, esto es lo que voy a cobrar, esto es lo que puede que me falle. Así funciona el hecho de cómo se hace todo el proceso del cómic. De cómo se hace a nivel de mercado, ¿vale? No de hacer el cómic, de escribirlo, dibujarlo, que eso puede estás hablando porque cada autor, cada maestro de ellos tiene su librillo y cada autor lo hace como sea. Ya me disculpo del corte en medio porque no sé, realmente él lo que ha podido producir. Pero vamos, no he podido retomarlo hasta ahora, lo acabo ahora, dejo esto así un poco, es un poco lío, quería hacerlo un poco más detallado, pero la verdad, con el resfriado que llevo, si me pongo a intentar ahora mismo editar y meter otras imágenes, porque quería meter las imágenes, cuando saco el tomo enseñaros, luego hacer imágenes y meter la imagen de cerca bien metida, pero la verdad es que la humedad, me levanta como decir, y estoy bastante chapucillas. Siendo un vídeo de 1 hora y 11, si en comentarios creéis que 1 hora y 11 es muy bestia, decídmelo y lo partiré en 2, 3, 4 para que suban cachos, lo dividiré en partes para que se pueda ver mejor, ya siendo todo el lío. Y espero que esto más o menos sea una explicación suficiente de cómo funciona el mercado del cómic, un poco a nivel de fuera de lo que es ya lo que os digo, el mundo de... ya no esto, o sea, podemos luego hablar si queréis un poco en librerías, se podría hablar de muchas cosas, pero esto sería el mundo si eres una editorial, cómo tienes que ver el mundo del cómic o cómo lo ves. ¿Por qué? Porque esto os ayudará un poco a ver también, espero, por qué las editoriales se hunden. Porque no pueden llegar a mantener, por ejemplo, tened en cuenta que ellos pagan por adelantado todo y van pagando por adelantado todo esto. Si luego no entran suficiente dinero de ventas, pues van cayendo. Y hay editoriales que se supone grandes que estaban teniendo unos beneficios al año de muy pocos millones. O sea, que algo así que se supone es la hostia y tal, porque realmente no son millones de ventas, etcétera. Solo os digo una cosa, llega un momento en que Panini en España, para que lo entendáis, vende más, saca más beneficio con cromos que con los cómics, imaginaos, o sea, es así. Pero bueno, creo que ese vídeo de hago, y si no, pues me echáis la bronca que me decís que un vídeo tan largo lo escucha tu padre. Si ya he visto que hay algunas respuestas en otros vídeos, pues voy a hacer un producto de respuestas si dejáis cosas. Contra más comentarios, pues más fácil que hago uno de esos vídeos respondiendo cosas. Así que bueno, sé que es muy simple y que le cagan un montón de cosas, he simplificado, he cortado, he recortado, he hecho un montón. Así que no me echéis la bronca pues, si creéis que no es completamente correcto, ¿vale? Se puede buscar si os interesara algún editor a nivel de cómic para hablar con él y que nos cuente cómo funciona, si os interesara de verdad. Creo que con un resumen así vamos. Bien.